El tercer congreso de Calahorra, ¿quién nos iba a decir que vamos a tener 3 congresos aquí en Calahorra? Yo el año pasado garanticé que iba a haber un tercero, pero estamos aquí con todos vosotros otra vez, pues inaugurando este tercer congreso. No te rías, Laura, que es verdad. Un congreso de aficionados, para aficionados, un congreso donde vamos a intentar mostrar pues, aquellos trabajos, estudios e investigaciones que los compañeros que hasta Calahorra pues, nos han hecho el grandísimo favor de venir, compañeros que dedican su tiempo libre, sus recursos, de forma no profesional, al estudio e investigación de los fenómenos extraños. Algo que desde el Grupo UFO, ya sea en Calahorra o en cualquiera de las delegaciones que tenemos por España, en Aragón, en Barcelona, en Murcia, en Vizcaya, en País Vasco en general, pues lo que buscamos, ¿no? Ante todo, objetividad, intentar desmitificar lo que es el estudio e investigación del fenómeno paranormal, ya que se ha agrandado y exagerado en algunos medios de comunicación que todos conocemos, e intentar mostrar el trabajo que todos aquellos, pues poniendo nuestro pequeño granito de arena, intentamos pues día a día llevar a cabo. Hoy, estos compañeros que han venido hasta aquí, desde su modestia, desde sus conocimientos, les vais, bueno, os voy a tutear porque es más fácil para mí, y esto es un congreso abierto, quiero que sea como algo coloquial, que nos dejemos de sandez de la educación, porque realmente la palabra congreso nos queda un poquito grande. Esto es una charla de aficionados, de amigos, donde queremos mostrar, donde todos vosotros y nosotros interactuemos con preguntas, dudas o críticas. Esa es la idea. Este tercer Congreso Nacional de Ciudad de Calahorra intentará que cuando acabe mañana os habráis llevado pues una idea, espero que buena, de aquellos que dedican su tiempo libre al estudio e investigación. Voy a callarme porque realmente no tengo nada que decir, ya que son mis compañeros los que tienen que hablar y yo tengo muchas ganas. Pues hechas las presentaciones, yo creo que lo mejor es empezar a escuchar, a aprender y quién mejor que para esto que el compañero amigo Carlos González Putre. Pues buenos días. Me ha tocado a mí empezar este congreso dedicado a temas marginales que la ciencia observa pues con una sonrisa despectiva, en el mejor de los casos, sonrisa que tengo que decir que solo oculta pues el desconcierto que la ciencia tiene para definirse sobre estos temas, que la superan, aunque la ciencia llegue donde llegue. También hay que decir que estamos de suerte, porque en estos tiempos se puede hablar de estas cosas sin que te manden a la hoguera. Aunque bueno, según están las cosas en España últimamente, pues hay algunas personas que a lo mejor pues vienen aquí, organizan un auto de fe y nos queman a todos, incluida la Iglesia. Esperemos que no. Pero mientras eso sucede o no sucede, pues yo voy a intentar daros una panorámica del fenómeno OVNI, basándome en preguntas que me han hecho muchísimas veces a lo largo de mis muchos años de carrera en estas cosas. En el desarrollo de cualquier ciencia, a ver si abrimos esto. Bueno, el título de mi conferencia es Preguntas y Preguntas, qué es y por qué es de los ovnis. Pues como os decía, en el desarrollo de cualquier ciencia se parte de la observación de los hechos, de unos hechos que intrigan al hombre. Por ejemplo, pues ¿por qué de las mujeres salen niños? Eso pues, esa pregunta nos lleva a la moderna obstetricia. Ahí en las imágenes tenéis a la izquierda pues una representación neolítica de lo que es una vulva. Estas son las cosas buenas de empezar, que siempre hay algo que no funciona. Bueno, sí. Está bien a pesar de la luz. Ahora se verá mejor.
Pues bueno, a la izquierda tenéis la representación de una vulva de donde está saliendo una cabeza que, bueno, la verdad es que esto es anecdótico, pero en fin, me gustan las imágenes y por eso os he puesto varias. Yo un parto un poco posterior en una silla, que es lo que vuelve a llevarse ahora. Más preguntas. Pues, ¿por qué una manzana me cae en la cabeza, por ejemplo? Que es lo que llevó a Newton al descubrimiento de la ley de la gravitación universal. ¿Qué hace que una piedra traiga el hierro, como sucede con la magnetita? ¿Qué hace arder al Sol años y años? Pregunta que se resolvió hace nada. Y bueno, pues luego viene la pregunta fundamental. ¿Qué son esos escudos voladores que vuelan por el cielo y que se van viendo desde hace muchísimos miles de años? El ser humano contempla su entorno y la curiosidad le lleva a buscar respuestas, plantear teorías que luego se contrastan con la realidad de los hechos. Normalmente los hechos observados se pueden reproducir en el laboratorio o tratarse desde cerca, pero hay casos como los que se plantea la astrofísica, con estrellas, agujeros negros y demás, que es imposible que llevarlos al laboratorio. Se ven de lejos, pero al menos están ahí siempre. Tampoco es de laboratorio el caso que nos va a ocupar, que es el de la omnilogía. Tenemos miles, millones de observaciones de extraños objetos que vuelan sobre nuestras cabezas haciendo unos movimientos imposibles, contrarios a las leyes de la aerodinámica. Naves que a veces aterrizan y de ellas salen seres que interactúan con nosotros y con el medio, y a veces pues nos secuestran. Ahí tenéis más fotos, os voy poniendo imágenes de ovnis. Esto ni podemos reproducirlo a nuestro gusto en el laboratorio y hasta que tengamos uno. Dicen que los americanos tienen una, la famosa de Roswell, pero bueno, mientras no nos lo digan ni nos dejen verla, es algo que es una prueba con la que no podemos contar. Y esta sería la principal pregunta y la primera, que es decir si existen los ovnis como naves o algo parecido. Mi respuesta es decididamente que sí. Porque aunque no tengamos pruebas materiales irrefutables, como os he dicho, pues eso de Roswell está en veremos, otros UFO crash, como dicen los anglosajones, o leches de ovnis que podríamos decir nosotros, no tenemos pruebas materiales. Pero lo que sí tenemos son sobradas pruebas de juzgado. Los testimonios también valen en nuestra sociedad y testimonios sobre naves y visitantes son abrumadores. Los hay de todo tipo, de personas totalmente creíbles. También los hay de personas que no son creíbles. Pero bueno, los han visto gente de campo que sabe distinguir lo que es normal de lo que no es normal, aunque puedan no tener mucha cultura. Pero también los han visto astrónomos, meteorólogos, controladores de aeropuerto, pilotos de combate, médicos, todo lo que queráis. Y son gente seria, estable, incluso se han hecho muchas veces estudios psicológicos sobre ellos para ver si alucinaban o algo así, y no se encuentra. Y hay gente que es además que no tiene ni afán de protagonismo y no tiene nada que ganar, sino mucho que perder. Porque bueno, cada vez menos se toma esta gente por locos, pero durante mucho tiempo han sido tratados de alucinados, o sea que vale más callarse, y de hecho mucha gente, muchos testigos se callan. Como anécdota dudosa se puede contar que hasta el Papa Juan XXIII vio uno. Esto sucedió en la localidad veraniega papal de Castel Gandolfo en 1961 y se reveló a un semanario inglés por el secretario y asistente de papal 20 años después de su muerte. Narra el asistente: el Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961 cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa.
Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma humana, a excepción de su cuerpo, que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser, corroboró el asistente. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su Santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Y ahí queda el suceso de un papa que fue hasta profeta. Pero bueno, una vez solventada esta fundamental cuestión, podemos hacernos más preguntas. Y la siguiente que nos salta a la imaginación es: ¿de dónde vienen? Porque si no son de aquí, de algún lado tienen que venir. Perdonadme un momento que se seca la boca. En un principio se pensó que procedían de otros planetas, de entrada que eran marcianos y venusianos, que es lo más cercano que tenemos a la Tierra. Pero el estudio de las condiciones físicas, temperatura, composición de la atmósfera, existencia de agua, desde los planetas de todo el sistema solar, demostró que solo en el nuestro se dan las condiciones favorables a la vida basada en el carbono. Para que exista la vida, las moléculas tienen que tener una complejidad grande, formar grandes cadenas, y el único elemento del sistema periódico que es común a todos los lugares de nuestro universo, el único que puede formar estas cadenas es el carbono. El silicio también puede formar cadenas largas, pero en muchísima menos proporción, ¿no? Mucha menos complejidad. Entonces, pues bueno, de nuestro universo pues pueden ser, pero desde luego no del sistema solar. Tenían que venir de más lejos. Tal vez pues pueden venir de algún rincón de nuestra galaxia, de la Vía Láctea o de otra más lejana aún. Pero eso planteaba el serio inconveniente, tratando las cosas científicamente, porque la ciencia, pues eso, hasta donde llega, y aunque la teoría de la relatividad de Einstein pues tenga sus detractores, pues de momento es lo que vale. Y Einstein demostró que ningún objeto podía viajar a una velocidad superior a la de la luz. Entonces, claro, para venir de una estrella, la más cercana, Alfa del Centauro, está pues a unos 4 años luz. Y viajar a la luz, a la velocidad de la luz durante 4 años, entre que se acelera, se decelera y demás, pues lleva muchísimos años. Venir de un sitio más lejano pues podría llevar pues miles de años. Entonces pues no se entiende que una civilización mandara naves y menos aún en tal cantidad, porque realmente nuestros visitantes son muchos, a juzgar por las denuncias que se hacen de avistamientos. Entonces pues no parece lógico que una civilización extrasolar dedicara tantos esfuerzos si le costaba tanto trabajo. Bueno, la ciencia ficción ha hecho relatos muy entretenidos de naves mundo que se desplazaban llevando una tripulación mixta, como si fuera durante un planeta, para llegar miles de años después a una otra estrella y colonizarla. Eso, desde luego, pues bueno, está bien como recurso para la ciencia ficción. Normalmente la misión se convertía en una especie de religión que iba pasando de generación en generación, y al llegar al planeta pues venía la sorpresa.
pero también han inventado el hiperespacio, que no se sabe muy bien lo que es, vamos, científicamente no se sabe, pero la moderna astrofísica ha dado con un atajo, que es el agujero de gusano. Bueno, esto sería un agujero negro y este es el agujero de gusano, que es un invento teórico totalmente, ¿no? El agujero negro se cree que existe porque tampoco está demostrado, pero por un agujero negro, que es una discontinuidad en el espacio donde cambian las leyes físicas, se podría entrar pero no se podría salir. En el agujero de gusano realmente se podría entrar y se podría salir. Tiene la dificultad de que necesita para hacerse una materia de densidad negativa, pero bueno, cualquier cosa que se pueda escribir en ecuaciones, un día llega un ingeniero y la realiza. O sea que a lo mejor pues dentro de miles de años o cuando sea, llegamos a conseguir los agujeros de gusano que podrían hacerte pasar de un lado a otro del espacio, pues no sé, como se puede pasar por esta hoja de papel de arriba abajo haciendo un agujero en vez de dar toda la vuelta, con lo cual se acortarían las distancias. También existe la posibilidad de que los viajes, en vez de ser a través del espacio, sean a través del tiempo. Entonces, pues cabría la desgraciada posibilidad de que los cochinos de los grises pues fueran nuestros lejanos sucesores. También se postulan pues universos de más dimensiones. El nuestro es de 3 y el tiempo, que no sabemos lo que es, pero ya os he dicho que podría ser una venida atrás en el tiempo esto, pero también los hay de 5 dimensiones, de 7 dimensiones, hay universos multidimensionales postulados por la ciencia. Pueden ser también, dentro de esos universos paralelos o multidimensionales, un universo como el nuestro desplazado un poquito en el tiempo. Y entonces, pues bueno, sin descartar el que puedan haber visitantes de nuestro universo, lo más probable, dada la extrañeza del fenómeno, es que vengan pues de alguno de estos universos paralelos, multidimensionales o lo que sea. Para aclararos un poco cómo puede suceder esto, voy a recurrir a un ejemplo de un universo de 2 dimensiones, lo que es una superficie solo. Entonces, en esa superficie pues vive gente que solo puede ver a su derecha o a su izquierda, el arriba y el abajo no existe. Entonces, por ejemplo, si se acercara una aguja, una enorme aguja incandescente a ese mundo, que vamos a suponer una hoja de papel, pues según se va acercando, los habitantes de mi hoja de papel verían una luminosidad que se debe pues eso, a la incandescencia de la aguja. Cuando la punta de la aguja tocara el papel, el mundo bidimensional, verían un punto súper brillante. Si esa aguja va pasando a través del papel, verían que el punto se convierte en un círculo que va haciéndose mayor, que es la sección de la aguja, ¿no? Y cuando la aguja terminara de pasar y pasara el ojo, pues verían marcarse en el suelo 2 superficies extrañas y luego desaparecerían. Si eso lo aplicáramos de un mundo de 4 dimensiones y el tiempo al nuestro tridimensional, pues podríamos tener unos efectos así. Los ovnis realmente aparecen y desaparecen. A veces son detectables al radar y a veces pues se ve una anomalía, de repente el radar lo detecta, demostrando que es una cosa física, y de repente desaparece. Esto pues podría explicarnos un poco la cosa de las dimensiones. Nosotros con la mente pues llegamos bien a pasar del nuestro tridimensional a uno bidimensional, y espero que os haya quedado un poco claro con esto. Como veis, la pregunta sobre la procedencia no tiene una respuesta clara, no la puede tener, no sabemos bastante, y no la tendrá mientras
ellos no nos lo digan y además lo demuestren, ya que a los contactados les cuentan muchas historias que muchas veces que son dudosas, sobre todo porque son historias contradictorias y no nos podemos fiar porque además pues la relación con los contactados normalmente es mental y no se sabe el grado de subjetividad que puede tener la comunicación. Lo que sí vemos es que hay posibilidades racionales, por lo que no saber su procedencia no anula la realidad de su existencia, como pretenden algunos negativistas que afirman que no es posible que estén aquí porque no pueden venir de ninguna parte. Y ahora pasamos a otra pregunta muy frecuente, que es ¿por qué no aterrizan enfrente de la ONU o la Casa Blanca o el Palacio de la Zarzuela, demostrando así su existencia y dejándose de marear la perdiz? Como poder hacerlo, podrían hacerlo. De hecho, la imagen que estáis viendo ahí es sobre la cúpula del Capitolio y como veis, pues hay un montón de ovnis. Si ellos no bajaron ahí, pues realmente lo que hay que afirmar es que si no bajan es porque no les interesa. Las razones de ese desinterés pues pueden ser varias dentro de nuestro razonamiento humano y otras inalcanzables para nosotros, porque lo que no hay que olvidar es que ellos no son humanos, entonces su lógica pues puede ser perfectamente distinta y desde luego no tiene por qué ser como la nuestra. La razón humana fundamental sería el principio de no interferir, de dejarnos que nos desarrollemos, que evolucionemos a nuestro aire. La NASA ya tiene previstos muchos escenarios en la investigación espacial y tiene escrito un procedimiento operativo para el caso de encontrar habitantes en algún planeta al que llegue. Y ese procedimiento dice que hay que observar pero no contactar. Este principio de no interferencia tiene su base en que el contacto total entre civilizaciones muy dispares, sobre todo si hay una gran diferencia tecnológica, acarrea la destrucción de la civilización menos desarrollada. Imaginaros si estos tíos bajan aquí y entran en contacto con nosotros, ¿quién se iba a dedicar a la ciencia? Porque no vamos a estar investigando cosas que realmente ya saben de sobra y que podrían decírnoslas. Además, pues incluso si nos lo pudieran decir, tal vez no estamos preparados para dar el salto intelectual que hace falta para llegar a esa ciencia. La ciencia se va construyendo por pasos y la tecnología también. Y bueno, pues imaginar lo que ocurriría, por ejemplo, si nosotros pretendiéramos enseñar a los mayas del siglo XVI nuestra tecnología actual y no nos podrían servir como obreros de baja capacitación, pero no podrían llegar a ponerse a la altura, no podrían entender las cosas, salvo que bueno, fuéramos educando a los niños en nuestra civilización y así, pero todos los adultos pues no. Y el choque entre la civilización nuestra y las de América del Sur pues fue destructiva para ellos, y eso que éramos pocos y que eran coetáneas las dos civilizaciones, lo que pasa que estaban muy separadas y bueno, pues se acabó. Lo mismo sucedería si una civilización extraterrestre contactara con nosotros. La organización social pues también cambiaría muchísimo. Nuestras escalas de valores tendrían que adaptarse. El prestigio de esta civilización pues haría que nuestros fundamentos se tambalearan absolutamente y dada su superioridad tecnológica, que no tiene por qué ser moral, por otra parte, pero esa superioridad tecnológica nos haría tender a adoptar esos valores. Eso mismo pues pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos invadieron a los japoneses. ¿Qué se hizo de aquella civilización que era tecnológica y adaptada, pero seguía teniendo un trasfondo moral del dios emperador, los samuráis y toda una organización medieval detrás, que se deshizo automáticamente y fue sustituida por el McDonald's y los vaqueros? Y si sucediera que aterrizaran
de una manera inequívoca y no nos dieran información, entonces pensaríamos que algo nos están ocultando, que son enemigos. Entonces, pues sí, nosotros evolucionaríamos con rapidez, pero hacia un armamentismo para intentar destruirlos, porque los veríamos como unos enemigos. Haciendo lo que hacen, pues dejan a la humanidad en duda. Aquí te veo, aquí no te veo. Y esa duda, pues les puede aprovechar. Aprovecha, por ejemplo, a los gobiernos que les interesa negar su existencia porque no pueden reconocer que hay algo que les supera y contra lo que no se pueden enfrentar. Imaginaros cualquier ministerio de defensa, ahí tenéis el Pentágono, reconociendo que no nos pueden defender, pues quedarían fatal. Menudo papelón. Los que hemos visto algo que sabemos no humano, tenemos la certeza de que están ahí y nuestra mentalidad cambia y mejora abriéndose, con lo que nos hacemos un poco ciudadanos del universo. Y los que no han visto nada, pues siempre han oído comentar, dudan, dicen, bueno, yo eso me lo creo cuando lo vea o no sé qué, pero al menos tienen en cuenta la posibilidad, a menos que sean muy cerrados de mollera, claro. Otra razón podría ser que manteniendo esa duda creemos seguir siendo los dueños del planeta. No los tememos y entonces pues somos más fáciles de manipular para llevarnos hacia donde quieren, para que hagamos lo que les interese. Así pueden montar religiones como hicieron en la antigüedad o cultos platillistas como hacen actualmente, con resultados que luego veremos cuando hablemos de sus posibles intenciones. También puede suceder entre los que vienen con buenas intenciones que sepan que nuestros gobernantes en general se guían por razones partidísticas y están sometidos a grupos de presión, por lo que un contacto con ellos no serviría para nada. Encima pues tendrían que ser muchísimos, hay muchos países en la Tierra. Y aparte de lo que comentábamos antes del choque de civilizaciones, pues parece ser preferible los contactos con el pueblo, aunque sean pues limitados por necesidad. Y por último, no quiero dejar de mencionar la desagradable posibilidad de que no se presenten debidamente por la misma razón que un entomólogo no se presenta a las hormigas del hormiguero que está estudiando. Y antes de que vuestra autoestima se sienta lastimada, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Desde cuándo están aquí? Hay cierta tendencia a pensar que el fenómeno ovni empezó con el avistamiento de Arnold en 1947, pero si acaso eso podría ser el comienzo de la época histórica de la ufología o de la ovnilogía, o más bien el momento en que se toma conciencia, en plan generalizado, muy popularizado por los medios y tal, de que estaban aquí, porque ya anteriormente hay registrados muchos casos. Si vamos hacia atrás en el tiempo, en los primeros años del siglo XX ya hay constancia, fundamentalmente en prensa, de extraños aparatos, cohetes fantasmas y dirigibles avistados en el norte de Europa y América. Ahí tenéis unos cuantos. Esa postal, pues la del ángulo de arriba a la izquierda es de 1929. Ahí hay una foto de unos aviones seguidos por un ovni, arriba a la derecha. El de abajo a la derecha es un ovni retratado en China y el de la izquierda es un dibujo de una especie de dirigible muy alargado, puro, que demuestran pues eso, que a principios del siglo XX también estaban. En el siglo XIX, a finales, hubo cantidad de avistamientos en los Estados Unidos de unos extraños dirigibles que ellos llamaban Airship, de los cuales hay nada menos que unas 3.000 noticias. Ahí tenéis casos de dibujos que hicieron los testigos y de algunas fotos de estos Airship que tenían el aspecto pues de cepelines. Y bueno, pues en aquellos años lo único que volaba, aparte de los pájaros, pues eran los globos Montgolfier, los redondos de aire caliente, y no había nada tipo así Zeppelin, porque el primero de ellos, el primer dirigible, voló en 1904.
Uno de los incidentes más destacados y documentados de esta oleada ocurrió en Kansas y el investigador británico John Spencer lo relata así. El 20 de abril de 1897, el granjero Alexander Hamilton declaró que a principios de semana había visto un gran objeto deslizándose en la oscuridad y descendiendo hasta su campo situado a 180 metros de su casa. Junto a su hijo y uno de los mozos de la granja se aproximó hasta 50 metros del objeto, al que describe de la longitud aproximada de un campo de fútbol americano y de un color algo más oscuro que el rojo. Su forma era la de un enorme cigarro puro y además tenía un habitáculo de cristal donde el granjero y sus acompañantes pudieron ver a 6 ocupantes que describieron como los seres más extraños que se hayan visto jamás. Una gran rueda colocada bajo la nave comenzó a girar hasta que se elevó a una altura de 90 metros. Los granjeros observaron que un cable extendido hacia abajo desde la nave enganchó a una ternera que fue aprisionada contra la alambrada cercana. Cuando el objeto se elevó, tiró de la cría llevándosela con él y desapareció en la oscuridad dejando el rastro del animal detrás. Al día siguiente se encontraron los restos del animal en una granja cercana, las piernas, la cabeza y la piel. Como veis, pues es algo similar a nuestros modernos avistamientos con mutilaciones de ganado. En España también hay casos en esa época. Por ejemplo, se informó del aterrizaje de una tinaja volante en el campo de Cristana, Ciudad Real, en 1826. Y si seguimos hacia atrás, pues tenemos al menos un avistamiento relatado por Fray Junípero Serra en el siglo XVIII, varios en el XVII, como los descritos en el diario de Jeroni Puyades, en 1604, que narra las evoluciones imposibles de algunos artefactos sobre Cataluña ante numerosos testigos, una hostia volante que sobrevoló Praga en 1640 y algunos cuadros como el de Salimbeni, que este cuadro pues conviene mirarlo porque podía ser un orbe, pero resulta que tiene, bueno, aquí se ve mejor, esta cosita que es como un objetivo para lanzar algo. Y luego, si vemos, hay un Espíritu Santo sobre el orbe y otro Espíritu Santo alineado directamente que viene a inspirar a este cardenal o lo que sea, o papa, y que está justo pues eso, como si saliera de aquí y fuera mandada. Entonces esto es muy parecido al Vanguard, que en los años 50 se lanzó el invento este. En el siglo XVI pues hubo también bastantes cosas. Globos ígneos volando sobre Basilea, unos cilindros que lo hicieron sobre Nuremberg. Hubo un ovni que se llevó de viaje al doctor Torralba de Valladolid a Roma y lo volvió a traer de vuelta, que es un caso relatado en los anales de la Inquisición, que era una cosa seria en aquel entonces, aunque bueno, siempre cuando te quemaban las plantas de los pies podías decir lo que fuera. También hay algunos otros cuadros como este, que vamos, que sin duda, o estos dos. El de Ghirlandaio, pues veis que esto es lo ampliado, esto de aquí, y ahí está la figura de un pastor o de un personaje que demuestra claramente que esto no es una cosa accidental, no es una mancha ni nada de eso, porque está mirándolo en este plano. Este también de la Anunciación de Crivelli, pues también tiene una preciosa pinta de ovni y manda su rayo sobre la Virgen. En cambio en este, que es una maravilla, que bueno, el cuadro realmente es lo de abajo, no he podido conseguir una imagen buena, y tiene a ambos lados estas dos cosas que están ahí puestas en grande. Y esto, aunque tienen pinta de ser unas naves estupendas, yo pienso que es probable que sean el Sol y la Luna, porque durante esa época hay muchas imágenes donde se muestran claramente, como esta, donde se hacen las crucifixiones con el Sol y la Luna.
Entonces eso, aunque sea tan sugerente para nosotros como para una lectura que sean ovnis, pues realmente, dada esa costumbre, es difícil de tomar en serio. Aunque siempre nos queda la duda de por qué la posición de esos seres que están, porque claro, aquí por ejemplo en esta que vemos en la izquierda, pues bueno, pues el sol está con una carita y la luna con otra, pero ahí hay una especie de tripulantes. Siempre nos queda esa duda, pero yo creo que debemos interpretarlos como el sol y la luna. Otro cuadro que ha sido dado a veces como presencia de un ovni es este, que se llama la Tebaida, y aquí, ahí estaría el ovni que vais a ver ahora. Realmente tiene el aspecto, pero resulta que parece ser que lo que es un sombrero de cardenal, que en la época esa lo llevaban así, incluso parece que tiene las cintas, la imagen no es muy buena, pero bueno, parece que tiene unas cintas que llevaba y que se supone que demuestra la renuncia de San Jerónimo, que se dedicó a ser anacoreta, a la carrera eclesiástica. Así que esto no apoya la teoría, pero bueno, tenemos muchos más. También se informó sobre ovnis durante la conquista de América por los españoles, como por ejemplo cuenta Bernard Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés. Dijeron los indios mexicanos que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorada y redonda, como rueda de carreta, y que junto a la señal venía otra raya y camino de hacia donde sale el sol y se venía a juntar con la raya colorada. Y un poco más adelante escribe: lo que yo vi y todos cuantos quisieron ver en el año 27, 1527, estaba una señal del cielo de noche a manera de espada larga, como entre la provincia de Pánuco y la ciudad de Tepoztlán, y no se mudaba del cielo a una parte ni a otra en más de 20 días. Esto no puede ser un bólido, ni un aerolito, ni nada de esto, porque si está días y días ahí presente, y tampoco un cometa, porque el cometa pues se va desplazando en el cielo. Y si seguimos viajando en el tiempo hacia la Alta Edad Media, continuamos encontrando testimonios como el de Carlomagno, que se enfrentó a los paganos sajones a finales del siglo VIII, y según cuenta el monje Lorenzo en los anales lauricenses, sucedió lo siguiente en la conquista de un castillo. Estaban los francos defendiéndolo y los sajones no conseguían entrar pese a su superioridad. Entonces, cuando los sajones advirtieron que las cosas no iban a su favor, está escrito así en estos anales, comenzaron a construir andamios desde los cuales pudieran saltar valientemente al castillo mismo. Pero Dios es tan bueno como justo. Superó su valor y el mismo día en que prepararon el asalto contra los cristianos que vivían dentro del castillo, la gloria de Dios apareció en manifestación encima de la iglesia en el interior del castillo. Los que lo observaron, muchos de los cuales aún viven hoy en día, en aquellos tiempos, claro, dijeron que tenían el aspecto de dos grandes escudos de color rojo llameante y que se movían por encima de la iglesia. Y cuando los paganos, los sajones, que estaban fuera, vieron este signo, cayeron seguidamente en la confusión y quedaron aterrorizados por el pánico, huyendo precipitadamente. Casos de este estilo, en que aparecen en el cielo objetos luminosos que deciden batallas, también aparecen durante la Reconquista, y ayudando a veces a los cristianos y otras a los moros. Siguiendo hacia atrás, pues vemos que los romanos también estuvieron bien servidos. En el libro de los prodigios de Julio Osequens, que es como se dice en latín, en el libro de los prodigios el historiador Julio Osequens recoge textos originales de Cicerón, Tito Livio, Séneca y otros. Podemos leer allí: siendo cónsules Cayo Mario y Lucio Valerio, se pudieron ver en diversos lugares de Tarquinia un objeto que semejaba a una antorcha encendida que súbitamente cayó del cielo. Hacia el anochecer se vio un objeto volador circular parecido en su forma a un clipeus, que es el escudo que llevaban las legiones romanas, un clipeus llameante que cruzaba el cielo del oeste hacia el este. También podemos leer allí que en el territorio de Spoleto, en la Umbría, una esfera de fuego de color dorado cayó a tierra dando vueltas.
Después parecía que aumentara de tamaño, se elevó del suelo y ascendió hacia el cielo, en donde oscureció al disco del sol con su claridad cegadora. Después desapareció en dirección al cuadrante este del cielo. Tito Livio también informa por su parte: naves fantasma han sido vistas brillando en el cielo, mientras que en el distrito de Amiterno aparecieron en muchos lugares hombres con vestidos destellantes de lejos y sin acercarse a nadie. Y en todas las culturas de la lejana antigüedad, en los primeros tiempos históricos, es decir, en los que se conserva algo escrito, siguen apareciendo. Están en China, donde el historiador Zhang Fu, autor de la Historia del Poder y de la Oposición, escribe que el 29 de mayo del año 2, bajo el reinado del emperador Kai Yuan, durante la noche apareció una gran estrella móvil del tamaño de una cuba que volaba en el cielo del norte, acompañada de otras estrellas más pequeñas. Esto duró hasta el amanecer. Otro texto, el Nuevo Libro de los Tang, reza en el capítulo 22, dedicado a la astronomía: el año 2, bajo el reinado del emperador Qianfu, 2 estrellas, una roja y otra blanca, que medían como 2 veces la cabeza de un hombre, se dirigieron una junto a la otra al sudeste. Una vez paradas en el suelo, aumentaron lentamente de tamaño y lanzaron luces violentas. Al año siguiente, una estrella móvil brilló de día con una gran antorcha. Tenía el tamaño de una cabeza, habiendo llegado del nordeste, sobrevoló dulcemente la región para desaparecer finalmente en dirección noroeste. En la antigüedad de la India están los vimanas. La foto de la derecha es de uno, una representación de uno. Según cuenta el Mahabharata, cada una de las divinidades, Indra, Yama, Varuna, Kubera y Brahma, disponían cada uno de su vimana. Incluso había una ciudad espacial orbitando la Tierra. También los egipcios relatan su presencia. Bueno, estos son más vimanas. Y esto es una reproducción en piedra allí. Y lo que veis por aquí pues son unos proyectos que se hicieron a primeros del siglo XX, basados en la descripción de los vimanas, pues para construir algo real, porque allí habla de Mercurio y de una serie de cosas. Pues bueno, unos ingenieros se dedicaron a jugar con eso. Bueno, como os decía, los egipcios pues también tienen cosas muy raras, como esto que veis aquí. En la parte de abajo está el capitel, donde está representado, en esta zona de aquí, lo que veis arriba puesto más grande. Esto tiene toda la pinta de ser un helicóptero, esto puede ser una nave espacial, igual que esto, un aeroplano. Son objetos muy tecnológicos y muy sugerentes. Pero aparte de esto, bueno, también está ahí un precioso gris, como veis, pintado en una pared. Aquí abajo está, y ahí está la foto, la ampliación de la foto. Y también escriben sobre extrañas luces, porque en el papiro Tuli cuentan que el faraón de la 18 dinastía, Tutmosis III, manda registrar que el 22º año, en el tercer mes de invierno, a la 6ª hora del día, los escribas de la Casa de la Vida notaron que un círculo de fuego llegaba del cielo, acompañado de otros menores. Brillaban en el cielo más que el sol. Poderosa era la oposición de las bolas de fuego. En esto se elevaron en dirección al sur. Todo esto, el que las bolas se eleven, el que las luces bajen y suban, eso denota que no son nada astronómico. Al otro lado del charco hay relatos de los indios Hopi establecidos en la actual Arizona. Según explica su jefe, White, contaban sus antepasados que sus abuelos habitaban en unas tierras situadas al oeste, o sea, en algún punto del Océano Pacífico, y al hundirse estas tierras, unos seres descendidos de las alturas, que llamaron los Cachinas, les ayudaron a trasladarse al continente americano, en parte sirviéndose de escudos volantes. Estos seres sabían además tallar grandes bloques de piedra, dominaban el transporte aéreo de estos bloques y eran diestros en la construcción de instalaciones subterráneas.
el Popol Vuh, libro sagrado de las mayas, se habla de los poderosos del cielo que nos crearon. Relato similar al que recoge la epopeya de la creación de Babilonia, donde el dios solar y creador Marduk dice las siguientes palabras: produciré un sumiso primitivo, hombre será su nombre. Crearé un obrero primitivo y en él recaerá el servicio de los dioses para que ellos puedan descansar tranquilos. La Biblia también es una gran fuente de sucesos de estos. Empezando por la visión de Ezequiel, de un vehículo volante, la recreación que hay a la derecha es lo que hizo un ingeniero de la NASA, basándose en la descripción que la Biblia da del objeto que se acercó a Ezequiel, puesto en plan moderno. A la izquierda pues tenéis ángeles, que son los extraterrestres de entonces. Las alas siempre significa algo que vuela. También tenemos en la Biblia la destrucción de Sodoma y Gomorra por algo que tuvo que ser como una bomba nuclear, anunciada a Lot por dos ángeles que le visitaron. Ahí tenemos otra evidencia, igual que la nube que guía el éxodo de los israelitas en su fuga de Egipto. Durante el día era una nube, por la noche una columna de fuego, y era la fuente del famoso maná con el que comían, y que esa nube descendía al suelo para que Yahvé y su tripulación pudieran dar órdenes a Moisés, órdenes además muy concretas. En el Nuevo Testamento pues tenemos el ovni de Belén, que realmente, guía a los magos a Oriente, según dice la leyenda, pero no podía ser un cometa, ya que los cometas no se paran sobre ningún sitio. El cometa va recorriendo el cielo, y si hubieran seguido detrás, pues los Reyes Magos se hubieran ido pues mucho más al norte y no hubieran encontrado nunca un sitio o un lugar. En la cosa de la derecha, pues la estrella de Belén se representa en manos de un ángel que queda ya pues muy localizado. Y entrando por último en el tiempo del origen de la humanidad, tenemos, aparte de los relatos americanos que ya os he expuesto, de los indios Hopi y demás, el que transmiten los aborígenes de los montes Kimberley en el noroeste de Australia. Cuentan que en tiempos remotos lo que estáis viendo pues son pinturas rupestres de esa zona. Cuentan que en tiempos remotos sus dioses trazaron sobre las rocas unos dibujos antropomorfos de notable tamaño, los Wanjinas, con rostros carentes de boca y rodeadas sus cabezas por uno o dos semicírculos en forma de herradura que aparentan cascos con finas líneas que irradian hacia el círculo exterior. Dicen los nativos que de vez en cuando se les puede ver aún de noche en forma de luces que se mueven a gran altura. Más pinturas rupestres, pues tenemos las de Tassili, donde se ven pues cosas absolutamente sugerentes, como este extraño ser con casco que tiene ahí su ovni correspondiente, este también con casco, esto que tiene toda la pinta de ser una abducción, donde este individuo con casco y evidentemente macho pues se lleva una serie de hembras a un sitio redondito que bien podría ser una nave. Luego ya para colmo tenemos esto, que esto pues según se dice por ahí es una pintura rupestre, o sea, de una caverna encontrada en Uzbekistán, en la frontera entre Rusia y China, que data de hace unos 4.000 años, y en ella vemos con toda claridad delante del sol este aparato. Aquí debajo un tío con casco y antenitas, y este de aquí también lleva casco. No se aprecia muy bien el rostro que tenga, pero sí se aprecia con toda fidelidad una especie de guante de astronauta y este disco que lleva ahí. Si esto es de hace 4.000 años, pues en fin, parece que está bastante claro que esta gente lleva con nosotros pues probablemente desde que dejamos de ser Pithecanthropus erectus hasta Australopithecus y cosas así. Y
da una mucha probabilidad de que seamos objeto el resultado de una manipulación genética en alguno de estos antepasados nuestros. Y bueno, me he pasado un poco en demostrar que han estado siempre con nosotros, pero bueno, después del cuándo, el cómo y el dónde, viene el por qué. ¿Qué pretenden de nosotros? Este asunto pues es el más importante, el más conflictivo, el más peliagudo, porque hay que reconocer que sus motivos no están nada claros, porque se nos escapan. Pero bueno, por aquello de que por sus obras los conoceréis, y también por algunas de sus exigencias claramente expresadas por ellos mismos, por ejemplo en la Biblia, pues se nos abren pistas para suponer de qué van. Veamos pues qué es lo que hacen. Se presentan más o menos lejos ante algunos de nosotros, a veces muy selectivamente, lo que lógicamente produce un fuerte impacto en nuestras mentes. Aparentemente estudian nuestro planeta, toman muestras, llevan ganado partes de su cuerpo, vigilan nuestro sueño, nos abducen, nos ponen implantes y hacen experimentos con nosotros fundamentalmente genéticos, o nos transportan, enseñándonos en ocasiones el futuro y soltándonos unos espléndidos rollos metafísicos y ecológicos. Hacen preciosos dibujos con los cereales de nuestras cosechas, juegan con nuestros aviones, parece que sueltan bichos como el llamado chupacabras en nuestros campos y muchas más cosas. A veces se pelean entre ellos y la verdad es que todas estas actividades merecerían una conferencia cada una, pero bueno, ya habrá más congresos. Teniendo en cuenta que algunas de estas acciones pueden ser para despistarnos y generalizando podemos sacar algunas conclusiones. Lo primero que salta a la vista es que no todos hacen las mismas cosas. El año pasado os hablé de los muchos tipos de visitantes que han sido observados, pero que pueden reducirse principalmente a dos tipos cuyos comportamientos son muy distintos. Esa rubia que tenéis ahí se supone que es venusina. Según Billy Meyer le hizo esa foto, se llama Senhase. Bueno, por un lado tenemos los adanskianos, llamados así porque los describió por primera vez un contactado llamado Adansky, aunque sin duda podemos asimilarlos a los ángeles de la Biblia. Son generalmente altos, rubios, y su comportamiento actual es aparentemente positivo. Son los buenos de la película, aunque de estos también los hay más o menos evolucionados. Yo creo que hay unos que sí intervienen más en nuestros asuntos y otros pues más negativamente. Bueno, estos adanskianos son los autores de los mensajes espiritualistas y ecológicos y los iniciadores de las antiguas religiones. Aquí tenéis el ángel Gabriel anunciando a María. El ángel Gabriel fue también el que dictó a Mahoma el Corán, podía haberse callado. Y luego aquí tenemos al ángel Moroni, que fue el que dictó a Joseph Smith el libro del Mormón, dando origen a la religión esta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por el otro lado están los grises y similares, como los reptiloides, y estos son los malos porque son los que nos secuestran, nos meten en tubos, hacen experimentos con nuestras partes más sensibles, manipulan nuestra mente para que veamos y recordemos lo que no es, y andan experimentando por el planeta sin tenernos demasiado en cuenta. Nunca se ven juntos y posiblemente son los antagonistas que se han enfrentado en algunos encuentros observados entre naves. Uno muy impactante que vi yo hace unos años era un vídeo tomado por una cámara instalada en un satélite. Se veía la superficie de la Tierra, una nave que venía perpendicular, un punto luminoso que venía perpendicular hacia la superficie, y de la atmósfera sale otra nave en oposición, lanza un rayo contra ella, y esta que venía, una especie de láser, porque se queda el trazo en la imagen, y esta que venía hace un quiebro en ángulo recto y se va zumbando.
Eso es un ataque en toda regla. Yo la verdad es que desconfío de unos y de otros porque creo que van a su bola sin tenernos en cuenta para nada. No cabe duda de que la existencia de estos seres y del fenómeno ovni en general nos abre la mente a la universalidad. Los círculos de las cosechas, mira qué preciosidad, excitan nuestra imaginación aunque no sepamos interpretar su mensaje. Los comunicados que nos transmiten los buenos nos enfocan hacia la espiritualidad y el buen comportamiento. Parece, pues, que intentan conducir nuestra evolución hacia metas más altas. Pero basta echar una mirada a nuestro mundo para ver cómo está, lleno de guerras, muchas de origen religioso, de codicia, de abusos de todo tipo, de poder, gente muriéndose de hambre, torturas, injusticias. Pues entonces tenemos que deducir que o bien nuestros visitantes son unos fracasados, lo que es muy dudoso por el tiempo que llevan interviniendo, o que su motivo es otro. Y la evolución es positiva, que experimentamos algunos es solamente un efecto colateral pequeño que solo importa a los visitantes que intervienen poco en nuestros asuntos debido a su superior estado evolutivo. Pero veamos cosas concretas que nos piden. Evidentemente porque las desean o necesitan, porque si piden una cosa con detalle será por algo. En el Antiguo Testamento, Yahvé y sus ángeles ordenan a Moisés una manera muy concreta de hacer los sacrificios, manera que es la misma que otros dioses a lo largo de los siglos. Lo que pide Yahvé es lo mismo que pide Moloch, que lo tenéis ahí, o Baal, o Júpiter y Zeus, y hasta Huitzilopochtli, que es el de los mayas. Lo que nos dice que realmente son todos de la misma calaña y que eso les gusta. Dice así Yahvé en la Biblia escrito: quien ofrezca un sacrificio pacífico, si lo ofreciera de ganado mayor, macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza. Esta es de las mejores imágenes de Yahvé que he visto en la vida. Realmente lo retrata y está enfadadísimo. Bueno, pues estábamos en que había que ofrecerlo a Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno del altar. De este sacrificio se ofrecerá a Yahvé en combustión el sebo, y cuanto envuelve las entrañas, y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones y los lomos, y el que hay en el hígado sobre los riñones. Como veis, pues todo está muy concreto. Más adelante sigue que si el sacerdote ungido, el que peca, haciéndose así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Llevará el novillo a la entrada del tabernáculo, y después de ponerle la mano sobre la cabeza, lo degollará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará ante el tabernáculo, y mojando un dedo en la sangre hará 7 aspersiones ante Yahvé. Vuelto hacia el velo del santuario, untará con ella los cuernos del altar del tiama y derramará todo el resto de la sangre en torno del altar de los holocaustos. Cogerá luego el sebo del novillo sacrificado por el pecado y el sebo que cubre las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones con el sebo que los recubre, los lomos y la redecilla del hígado sobre los riñones. La piel del novillo, sus carnes, la cabeza, las piernas, las entrañas y los excrementos lo llevará todo fuera del campamento y lo quemará con leña. En el Deuteronomio se indica específicamente la orden de no comas nunca la grasa ni la sangre. La grasa y la sangre son para Yahvé. Incluso la gloria de Yahvé, que es el omninube que dirigía a los israelitas por el desierto, manda su fuego en ocasiones para consumir estos productos. Vemos pues que los dioses se interesan de manera muy concreta por la sangre y ciertas vísceras quemadas. ¿Por qué? Es difícil de determinar. Yo creo, siguiendo la idea de Salvador Freixedo, que es uno de los investigadores más lúcidos que he conocido, que puede que haya algo en esas sustancias que les produce placer, como a nosotros, pues no sé, el aroma de una rosa o de gustar un buen vino. Y además de
de ese perfume, digamos, que se produce al quemar las vísceras y al producirse la sangre, está el dolor que produce en el animal al morir. Porque parece ser que lo que más les interesa de nosotros y de los animales son nuestras sensaciones, nuestras emociones, y cuanto más fuertes, mejor. No puedo dejar de recordar, pues, el comportamiento de los antiguos pobladores de América, mayas, aztecas, incas, etcétera, con sus sacrificios, que eran unas verdaderas orgías de sangre para contentar a sus dioses. Pero es que además las religiones nos han llevado muchísimas veces a guerras sanguinarias. Se ha quemado a brujas y herejes en la hoguera. Los que quieren perfeccionarse, incluso actualmente, se autotorturan. Por ejemplo, la gente del Opus, con cilicios y cosas de esas, y se flagelan. Ahí tenemos una demostración de nuestros penitentes de Semana Santa, y eso no es tomate. En fin, cantidad de barbaridades en honor a los dioses. Y los ovnis de hoy pues siguen demostrando su interés por la sangre, como vemos en las mutilaciones de ganado. Aquí tenemos un caballo al que le falta, como veis, parcialmente toda la cara, o parte de la cara. Aquí pues a esta vaca le faltan las ubres y el recto y demás, que esta también tiene una parte de la cara, y eso es una cosa bonita de un ovni encima de unos caballos. Pero este ganado aparece siempre totalmente desangrado, ya sea vacuno, ganado más pequeño, como ovejas, cabras, conejos o gallinas, que esto se asocia con el llamado chupacabras. Bien, creo pues que lo que buscan es nuestra energía vital, energía biológica que se desprende de sangre, algunas vísceras quemadas, y de nuestras emociones, sobre todo cuando alcanzan el paroxismo. Y si estamos un montón de humanos juntos, sintiendo lo mismo, pues mucho mejor. La energía se amplifica y llega más claramente al cielo. Creo que se sentirían felices en el circo romano o en nuestras plazas de toros, sangre, emociones, o en sitios religiosos, como puede ser pues la Kaaba en la Meca, o Lourdes, o tantos santuarios, Fátima, donde se concentran miles de fieles llenos de dolor y esperanza, y no digamos pues en lo que son las guerras y en las catástrofes. Las pruebas van, por tanto, y desgraciadamente, en la dirección de demostrar que eso de los grandes hermanos del espacio, lo siento, Luis, es un camino, y que lo que realmente son es una especie de vampiros que están ahí chupando nuestras emociones todo lo que pueden. Creo que puede haber algunos más evolucionados y que se preocupan por nuestro devenir, por nuestra mejora, para que adquiramos un nivel superior de conciencia. Pero eso realmente creo que aplican el principio de no intervención, y al aplicar ese principio de no intervención, prácticamente su presencia no se nota, o se nota muy poco. Sobre los grises, que parecen los malos de la película, aunque después de analizar lo de los buenos, pues cualquiera sabe si son los malos de la película o no, hay que decir que también quedan como bastante inútiles. La verdad es que llevan miles de años dedicados a experimentos de genética, que puede ser de hibridación entre nuestra raza y la nuestra, o en perfeccionar la nuestra, y después de todos esos miles de años siguen con los experimentos. Entonces, pues también parecen como bastante inútiles. También es posible que traten de encontrar algún problema, hallar solución a un problema que tengan de falta de reproducción en su raza, que tal vez esté en peligro de extinción. Bueno, ya va siendo hora de acabar, y como veis, mis deducciones sobre sus motivos son más bien negativas. Sin embargo, yo creo en la raza humana y en nuestras posibilidades de evolución. Sé que en este planeta estamos en nuestro terreno y ellos no. Probablemente no están ni siquiera en su universo, y aquí podemos mandar nosotros, a pesar de su aparente tecnología. Así que si no nos dejamos engañar por sus cuentos,
Si pensamos, esto es una imagen de la creación de los grises. Pero bueno, entonces lo que tenemos que hacer es no dejarnos engañar por sus cuentos. Pensar que nuestros auténticos hermanos son el resto de la humanidad y debemos comportarnos como buenos hermanos sin pelearnos como ellos quieren por patria, religiones, razas y cosas así. Así podremos evolucionar positivamente y conseguir ese mundo justo y pacífico con el que todos soñamos. Llevará tiempo deshacernos de toda esa lacra de ideas que nos han inculcado desde hace muchas generaciones y hay que seguir estudiándolos para desenmascararlos con claridad, pero lo conseguiremos y dejaremos de ser sus marionetas. Y es todo. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, pues me preguntáis. Y mientras tanto, lo que os voy a poner es un mini vídeo sobre los círculos de la cosecha. Un mini vídeo que me bajé por ahí de una lista. Bueno, se me bajó marca, yo no sé robar con tanta claridad. Sí, porque he metido el programa. He metido el programa. Queda un poco pequeñito. Bueno, tiene música, si lo queréis poner, pues bueno, tiene música. Esto es una imagen de los antiguos círculos de las brujas de Inglaterra, que son grabados, y estos son los círculos de las cosechas que hay por ahí. Ahí hasta puedo enseñarles. Realmente, pues, si pensamos lo que nos pueden querer decir con esto, o cómo nos mueve a decir, bueno, las autoridades dicen que son los viejecitos o los jubilados que van por ahí con un pensamiento, pero es que yo no me lo puedo creer, no sé si vosotros. Pero en fin, entonces es mirar el coche, eso también está hecho en las cosas. Es la manera de tranquilizar a la gente, pues como se hizo con los bloques de hielo que cayeron en España por allá por el 2000. Se inventa una solución que realmente no es convincente, pero bueno, ahí está, la gente se calla y ya dice, hombre, pues es normal. Bueno, no me queréis preguntar nada, ya estáis dormidos, aburridos o qué. Es que nos dejamos sin palabras. Primero, felicitarte por la exposición tan buena que has hecho. Creo que está muy bien ilustrada, has hecho un gran trabajo, así que enhorabuena, señor investigador, porque realmente muestras que has tenido una observación muy mínima de todo, ¿no? Has hecho las preguntas realmente importantes del fenómeno y esto pues es de felicitarse, ¿no? Normalmente los psicólogos ven partes, no lo ven todo. Tú has dicho un medio muy bonito, muy bueno. Pero hay una cosita que has dicho ya al final, en el que has comentado los sacrificios, estos que alguna especie, por decirlo de alguna manera, podrían estar viviendo gracias a esta sangre. Yo soy un poco más positiva y te voy a dar media y tú me dices si estoy muy loca o podría ser una hipótesis no tan duda como la de que sean vampiros. ¿No podrían, si están siendo nuestros padres genéticos por milenios, de alguna manera haber dejado un rastro, una señal, como cuando nosotros ponemos a las aves migratorias una pequeña señal en nuestra sangre, en nuestro ADN, y es el verterla de forma violenta o agresiva puede hacer saltar ese chip al donde estén y darles la señal de que hay llamamiento en este momento en este planeta? Ya sé que es una pregunta absurda, pero lo veo menos cruento. Realmente es una idea encumbrante que me encanta, pero vamos, puede ser. Podría ser. Puede ser.
Luego habéis dicho, bueno, Silvia, tal vez yo no quiero que los hermanos, pero realmente Dios jamás ha pedido, como Dios ha pedido que se sepa sacrificio de sangre de humanos. Hemos sido los humanos, la religión de los humanos. Bueno, realmente la Biblia, aunque fue con resultado negativo, pues está el sacrificio de Isaac, que es incluso un hijo. En la Biblia, pues Yahvé mata a muchos humanos, sobre todo si eran de otras tribus, mandaban a masacrarlos absolutamente. No es el plan sacrificio, sino que era el plan guerrero de exterminio. Y luego, pues ya no sé, el Ciro Borchli, no sé si, claro, ahí no hay escritos, pero realmente todos los sacrificios que hacían en América del Sur eran sangrientos y humanos, además, preferiblemente. No lo veo yo tan claro que los dioses no hayan pedido eso en la antigüedad. Hoy en día, pues claro, sería prácticamente ridículo que lo pidieran, porque nadie les haría caso. Ya se consumen con los animales y nosotros lo que nos matemos en las guerras. Y mi última pregunta, decías que hay varias especies aquí que han estado influenciando, ¿no?, para llegar al poder en la tierra, en muchos sectores, incluido el religioso. No puede ser que unos realmente estén aquí intentando hacer una evolución y los otros le lleven la contra, enviándonos estos embriones grandes que son estos tipo comunio. Es decir, que haya una batalla aquí en la tierra. A mí me da la impresión de que no, porque resulta que los mismos, digamos, crean el judaísmo, crean el cristianismo, son ángeles iguales, incluso los mismos, son religiones del mismo libro, y también crean la religión maometana. Entonces, pues no tiene sentido que crees tres religiones que evidentemente se van a masacrar unas a otras si no es si no es lo que pretendes. Yo creo que es a propósito para que nos enlancemos. Vale, muchas gracias. A mí, Freisero fue el que me abrió la mente en este sentido, pero realmente lo veo de una lógica aplastante. No me gusta. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo quería solamente preguntarle a ver cuál es su opinión. Yo hace unos años hice un pequeño estudio acerca de humanoides, de lo que la gente decía o contaba que había visto. Y me encontré pues, que habían visto de todo, desde pues, humanoides que parecen salidos de las películas de ciencia ficción, macrocéfalos, personajes altos, bajos, negros, verdes. Entonces, ¿su opinión cuál sería? ¿Que nos visitan decenas de razas? Por un lado, posiblemente haya varias razas, pero por otro, se da la circunstancia de que manejan nuestra mente, entonces te hacen un poco ver lo que quieren. Hay un caso en que, estudiando una abducción, pues se hipnotiza al que la ha sufrido y dice que está viendo pues, un gris que le está haciendo una cosa eléctrica. Y de repente, este no se recordaba de nada, claro, porque uno de los efectos que te hacen con el escaneo mental ese que te hace al final uno más alto que los grises, un gris más alto, más grande, es el de borrar ese recuerdo que se te queda ahí en el subconsciente y entonces, pues bueno, con la hipnosis apareció ese recuerdo. Pero profundizando en esa hipnosis, la víctima del secuestro, pues de repente se le quita la cara del gris y lo que ve es un reptiliano. Entonces, pues lo que es muy probable es que esos recuerdos son parcialmente influidos por ellos y te pueden hacer aparecer seres de muchos tipos cuando a lo mejor solo son uno. ¿Algo más? Sí. A ver, yo quería decir que, bueno, por lo menos proponer otra duda con respecto al comentario que habéis hecho de que llevaban miles de años, que eran tontos porque después de tantos miles de años a mí nos parecía que no iban ni para atrás ni para adelante.
podría caber darle la posibilidad de que ellos no están sujetos al tiempo ni al espacio, y para ellos es un estudio que están haciendo en un momento concreto y van hacia atrás al medio de nuestro tiempo, y por eso para nosotros nos puede parecer que llevan miles de años viniendo, y para ellos por algo un estudio concreto de un momento, ¿no? Sí, ahí puede fallar mi razonamiento, porque además de llamarles inútiles, porque desde luego lo que sí es cierto es que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que estos seres, o sea, al estar fuera de nuestro universo, pueden perforar el tiempo donde quieran. Entonces, pues podrían estar haciendo a lo largo de todos estos miles de años para nosotros diversas catas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pues yo que sé, Elías aparece no sé cuándo y vuelve a aparecer muchos años después, eso está claro. También hay gente aducida que ha estado fuera, como el famoso Cabo Valdés, que ha estado fuera cuestión de horas y luego resulta que son días, lo que se demuestra además porque incluso le ha salido la barba, o sea, le ha crecido la barba. Entonces, pues si está jugando fuera del tiempo, pues realmente retiro lo de inútiles. Buenos días y bienvenido a toda hora. Gracias. Bueno, has hecho una exhaustiva y completa exposición de lo que se lo voy a través de los tiempos y en la actualidad. En este último vídeo que nos has presentado sobre los círculos extraños, he visto una de las películas que me ha sorprendido de modo extraordinario. Las hay, desde luego, muy chocantes, pero hay una que o me equivoco o es un calco del árbol sequirótico de los cabalistas. Si eso es así, si es cierto que no me he equivocado, eso sugiere una conexión quizá entre la cábala hebrea y el fenómeno. ¿Hay algún otro dato, indicio o testimonio que permita sostener esa conexión? ¿Conoces si lo hay? ¿Te refieres a la conexión entre la cábala y el fenómeno ovni y el Israel? Pues oye, realmente los israelitas, sí, bueno, los israelitas tienen digo un que no trabajo hay. directo con... Dime cuándo aparece, bueno, la... Sí, más ¿Es adelante. de los grandes o...? ¿Qué? ¿Es de los grandes o sea? Es grande. Es de los grandes. Más adelante, vas. Por la mitad más o menos del Tiene que ir a su aire. vídeo. Hombre, una conexión directa entre el pueblo elegido de una nave. Ya, no. Entonces, claro, que Yahvé les dictara lo que ahí se dice en la Torah, ¿no? Que tiene luego, pues, no sé, la famosa historia esta de que toda la historia de la humanidad está ahí escrita, ¿no? Bueno, vale, pero a La ver, interpretación de la Biblia y la informática. algo tan, al menos me ha parecido, al pasarlo. Vamos a ver, la verdad es que no me he fijado. Se puede detener. No me ha saltado así, porque como casi todos tienen la estructura circular. Sí, pero a ver, es que el árbol se presenta de esto. Ahí se ve. No, similar. No, más adelante. Más o menos, no lo puedo pasar de prisa. Sí, Una cosa es eso, no bueno, puedo hablar de... es que es muy preciso. Quiero decir que parece como que no es una conjetura, no es algo que, bueno, podemos buscar la conexión si pensamos que si los libros de la cábala, bien, pero es que es muy... Claro, o sea, hay una clara conexión entre las religiones y... Claro, todo eso sí, podemos elucubrar. Pero es que parece que es clara. Es que se lo cuentan además con pelos y señales lo que tienen que hacer. En muchos casos, sobre todo en estos de importantes. Vamos más. También podemos encontrarse por supuesto por aquí templarios, incluso masónicos, qué sé yo, el lado. Ese es
será conseguir inconfundible. Sí. Con los 10 lugares para los genios de la cábala y los ángeles centrados como los que han llamado. Entonces, ¿sabes qué me sorprende? Vamos, Igual que hay otro que no sale en este vídeo, no sé si recordáis que se lanzó al espacio una placa donde había una representación de los humanos, donde vivíamos, una serie de cosas. Pues apareció un dibujo por ahí, además cerca de un telescopio chino, donde aparecía pues la figura de un gris y también su procedencia, o sea, era una copia análoga a lo que nosotros no habíamos mandado al espacio. ¿Qué pretende con esto? Sin duda espabilarnos, revolvernos las tripillas y que espabilemos. ¿Alguien más? Sí, quería preguntar que, por ejemplo, cuando se dice lo de las distintas religiones, cuando se manda, por ejemplo, se hace antes de algo, también depende de la mente de cada uno de cómo las mire. Porque si uno lee un libro y otro lee otro y otro lee el mismo, cada uno saca una conclusión diferente. Y su mente es lo que a veces lo que nos puede añadir esas cosas que cada uno ve de ellas. Entonces no sabemos si en realidad es algo universal y que luego cada uno con ciertas personas o lo que sea lo ponga de diferente manera. Bueno, lo de las religiones no es interpretable. Las religiones tienen su doctrina y bueno, cada uno de nosotros lo podemos interpretar pues como queramos, pero realmente no debemos. Entonces lo de la religión sí es universal. Si no te he entendido bien, pues... Sí, lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando se dice este libro, la Biblia misma no la ha escrito Cristo o Jesús o ha sido escrita por otras personas. Entonces cada uno ha podido leer algo o escuchar algo y luego lo ha plasmado como él lo ha sentido, no como en realidad estaba, o el Corán, o... Bueno, hay trozos que están dictados directamente. Otros, pues es una historia de transmisión oral que evidentemente pues habrá tenido sus variaciones a lo largo de los siglos, hasta que se escribió. Variaciones muchas veces interesadas por el clero, porque es al fin y al cabo el que viene de la religión. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Tú, Charo, no querías algo? Hola, quería preguntar. Aparte, te has dejado, no has querido incluir la teoría de los seres energéticos, ¿vale? Dentro de los extraterrestres, los que podrían ser energéticos y la manera de viajar según el pensamiento. ¿Te refieres a estos seres que aparecen como entidades solo luminosas, como sin cuerpo? Es una faceta de nuestros visitantes que puede estar dentro del más evolucionado de estos que hablo yo, que intervienen poco porque nos dejan hacer lo que queramos. Entonces lo toco ahí un poco de lado sobre los que posiblemente sean los que tratan de que vayamos para arriba en nuestra evolución y lleguemos a ser algo parecido a ellos. La naturaleza se va evolucionando, están el reino orgánico, después aparecen las plantas que tienen un grado de libertad superior, el animal sobre la planta tiene también una especie de salto casi cuántico en lo que es su estructura, su ser. Después de los animales venimos los humanos, que ya es nuestra mente lo que produce ese otro salto cuántico. Y después de los humanos, ¿qué? Puede seguir perfectamente el paso hacia algo
¿Hay alguna pregunta más? Pues estamos en puerta de personas, esperar y Dios que una pregunta Pero me parece porque está bastante difícil. Y esta me tienes que contestar. Desde tu punto de vista, porque seguro que te has planteado alguna vez, y si no te la has hecho plantear tu mujer, ¿por qué la mayoría que vienen aquí en los planetas se dejan ver tipo humanoide? ¿O son machos o no tienen sexo? Y mujeres tan poquitas, pero cuando vienen montan tigres marianos. Pero cuando vienen montan tigres. Repito, si esto es... Hay una resonancia. ¿Por qué de todos los que aparecen, los que se testimonian, la mayoría son hombres o son asexuados y cuando son mujeres montan cosas tipo mariano? O sea, unos buscan aparecerse, montar el espectáculo tecnológico y las pocas veces que son mujeres son encuentros más espirituales. Son dos preguntas de nuevo. Mira, me has dejado descolocado porque nunca me había planteado el fenómeno machista. Entonces, realmente tienes razón en lo que dices. Tendré que meditar sobre ello y ya te contaré. Muy bien, pues pedimos a Carlos un aplauso. Bien, son las 12 de los cuartos, vamos a tomar 20 minutos de descanso, que queda para tomar el público, café.